Bien. La hemostasia secundaria es donde van a actuar los factores de coagulación, ¿no? Tenemos tanto la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. Eh, a ver, vamos a tratar de hacerlos más resumido posible, ¿ya? Por la vía intrínseca, esto se va a activar cuando hay un daño en la superficie endotelial, ¿no? Daño en la superficie. Entonces, cuando hay este daño, obviamente hay exposición del colágeno subendotelial y esto va a generar una activación del factor 12. Ojo, no es que uno se activa antes que el otro, realmente los dos se deberían activar al mismo tiempo, solo que a predominio de la extrínseca, ¿no? Eh, Aquí hay un trauma, para que se active la vía extrínseca tiene que haber un trauma a nivel vascular. Entonces, digamos que la extrínseca se activa ligeramente un poco temprano, más temprano que la vía intrínseca, ¿ya? Entonces, a ver, comenzando por la vía extrínseca, el trauma que va a generar que el factor 7 se active. Tenemos factor 7 activado. ¿Qué más va a activar el trauma? Al factor tisular. El factor tisular activado va a generar que, gracias, junto con el factor 7 activado, el factor 10 se active, ¿no? Pasa de factor 10 a factor 10 activado. Bien, hasta ahí termina la vía extrínseca, ¿ya? Después del factor 10 hacia abajo es la vía común, ¿ya? Entonces, no vamos a eh, sombrear esta parte para diferenciar la vía extrínseca, ¿ya? Por otro lado, tenemos la vía intrínseca. Hay daño en la superficie, esto activa el factor 12. El factor 12 activado va a activar al factor 11. Se activa el factor 11 y el factor 11 activa el factor 9. Tenemos el factor 9 activado que va a activar el factor 10 también. Entonces ahí termina la vía intrínseca. ¿Ya? Hasta acá. Bien. El factor 8, el factor 8 lo vamos a considerar en la vía intrínseca, ¿ya? Hasta acá lo vamos a considerar. Ahora, ¿de dónde parte la vía común? La vía común, vamos a sombrear de verde, va a venir desde el factor 10 activado. Una vez que tenemos el factor 10 activado, ¿ya? Ahí parte la vía común. Entonces, ¿qué hace el factor 10? El 10 activado convierte la protrombina en trombina. Acuérdense que la protrombina es liberada por el endotelio vascular también. Además, también tenemos el factor 5. El factor 5 se puede activar. ¿Gracias a quién? A la trombina. Mientras más trombina haya, mayor factor 5 se va a activar, ¿no? Y esto lo activa. Bien. ¿Qué hace la trombina? La trombina va a convertir el fibrinógeno en fibrina. Y la fibrina, ¿qué va a hacer? Va a formar el coágulo estable gracias a quién? Al factor 13 activado. El factor 13 se le considera o se le llama también como factor estabilizador de la fibrina. Y de esa forma estabiliza el coágulo. Bien. ¿Se acuerdan que en la hemostasia primaria teníamos un coágulo inestable? Ahora en la hemostasia secundaria se va a estabilizar gracias al factor 13. Bien. Entonces, acuérdense que
En el organismo siempre va a haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio para que no haya una enfermedad, ¿no? Entonces, siempre van a haber factores procoagulantes y proteínas u otros factores anticoagulantes. Y esto se debe mantener en equilibrio. Solamente cuando hay un daño endotelial se activa esta cascada de la coagulación para formar el coágulo estable, ¿no? Pero la idea es de que nosotros no formemos más coágulos, ¿no? Porque eso nos llevaría a un estado de trombosis, un estado protrombótico. Entonces tenemos proteínas, factores que van a limitar, van a frenar el estado procoagulante. Ya, ahorita lo vamos a ver en un momento. Entonces, a ver, la tromina es el principal estimulador de varios factores, el principal activador. La tromina va a activar a las plaquetas, ¿ya? Activa las plaquetas. Oye, genera mayor activación plaquetaria. ¿Activa a quién? Al factor 5. Va a activar a quién más? Al factor 8. ¿Ya? Activa el factor 8. ¿A quién más va a activar? Al factor 11 también. ¿Ya? Activa el factor 11. Acá. Bien. Entonces va a activar a varios factores. A ver, el factor 13 tiene unas propiedades también que es importante que sepan. Va a formar enlaces entre las cadenas alfa y gamma de la fibrina, ¿ya? Este forma cadenas alfa y gamma en la fibrina, ¿ya? Por eso es que el coágulo va a ser más resistente a la degradación de la plasmina, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es eso de la plasmina. Es mecánicamente más fuerte, genera una hemostasia estable, bien, una hemostasia estable, y cuando se degrada esta fibrina, aumenta el dímero D, ¿ya? El dímero D, se puede medir en sangre, ¿no? Cuando se degrada la fibrina, o se degrada este coágulo estable, va a aumentar el dímero D. Bien, entonces les decía de que tenemos factores inhibidores, ¿no? Factores inhibidores para que frenen el estado procoagulante, porque no queremos irnos al otro extremo, ¿verdad? Entonces, ahí lo vamos a poner con negro, ¿ya? Tenemos un inhibidor de la vía del factor tisular. Inhibidor de la vía del factor tisular. ¿Dónde actúa este? En el factor tisular, ¿no? Inhibe al factor 7. Va a inhibir al factor 7. Si inhibes el factor 7, no se activa el factor, no se va a activar y por lo tanto el factor 3 tampoco se va a activar, ¿verdad? ¿Qué más? Tenemos otros factores que van a limitar esta coagulación. Bien, vamos a ver, tenemos la antitrombina que va a inhibe el factor 10, ya es muy importante, inhibe el factor 10 y va a inhibir a la tromina, ya, también inhibe la tromina. Entonces de acá sale para acá, inhibe la tromina. Bien, y luego vamos a tener unas proteínas. Vamos a dejarlo con negro.
¿ya? La proteína C más la trombomodulina nos va a activar a la proteína C. Entonces vamos a tener una proteína C activada, ¿ya? ¿Y gracias a quién? ¿Por medio de quién? De la proteína S. Entonces, la proteína C, la proteína S, la trombomodulina van a, ¿qué van a generar esta proteína C activada? ¿Qué va a generar? Una inhibición del factor 5 activado, ¿ya? Este inhibe acá, ¿ya? ¿Y quién contrarrestaba esto? ¿Quién estimulaba más bien al factor 5? Iba a ser la trombina, ¿ya? Acá lo vamos a poner más grande más. Bien, la proteína C, ¿a qué más va a inhibir? Va a inhibir a la activación del factor 8, ¿ya? Inhibe acá. ¿Quién estimula al factor 8 activado? Va a ser la trombina, ¿ya? ¿Quién inhibe? La proteína C. Entonces la proteína C va a ser el freno, ¿no? Es una proteína que se encarga de frenar el estado procoagulante. Además, vamos a ver que el endotelio mismo fabrica proteínas que también frenan la coagulación, ¿no? Van a generar proteínas anticoagulantes. El endotelio, ¿qué va a liberar? El factor activador del plasminógeno, ¿ya? Hay un factor activador del plasminógeno. ¿Y qué hace este activador del plasminógeno? Activa justamente o convierte el plasminógeno en plasmina. Plasminógeno en plasmina. Bien, en plasmina. ¿Y qué hace la plasmina? La plasmina se encarga de degradar a la fibrina. Ya, esta la degrada. Vamos a hacer con negro mejor. ¿Ya? La plasmina se encarga de degradar la fibrina. ¿Ya? La degrada. Bien, entonces, como ven, tenemos vía extrínseca, vía intrínseca, vía común. Tenemos los factores procoagulantes, los factores de coagulación. Tenemos proteínas y factores anticoagulantes, ¿no? Que más bien tratan de revertir o disminuir el estado procoagulante, ¿ya? Siempre todo estará en un equilibrio. No podemos exceder o disminuir la acción de los factores procoagulantes o de los anticoagulantes.